Y debido a la expulsión de Pino, el gobierno de Venezuela tomó medidas recíprocas. Vamos a esta hora justamente con nuestro periodista Alexander Gómez. Alexander, buenas noches. ¿Y cuál fue la medida anunciada en Caracas? Buenas noches. El régimen de Nicolás Maduro ordenó en las últimas horas la expulsión del cónsul general de Colombia, Juan Carlos Pérez Villamizar. El funcionario aseguró que abandonará Caracas con la frente en alto. A través de su Cancillería, el gobierno venezolano informó que a raíz del secuestro y expulsión arbitraria del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino, tomaron la determinación de expulsar a Juan Carlos Pérez Villamizar, quien según el régimen estaba ejerciendo labores consulares en Caracas sin tener acreditación. El funcionario, a quien le dieron plazo de 48 horas para abandonar el país vecino, no entregó declaraciones, pero sí le dijo lo siguiente a sus funcionarios. Salgo de Caracas con la mente en alto, con dignidad, salgo, no hay ningún problema, me voy para Bogotá, no hay ningún problema. En Colombia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazó la decisión tomada por Venezuela. A diferencia de eso, lo que está haciendo hoy el gobierno de Venezuela es totalmente inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional, porque está expulsando a un funcionario diplomático de carrera debidamente acreditado que ejerce funciones consulares. Sobre la expulsión de Pino, dijo lo siguiente. Lo que sí es claro es que hay muchísima oscuridad sobre el señor Pino. Es un señor que ya en el pasado había tenido problemas también frente a la justicia. La funcionaria señaló que este hecho evidencia las arbitrariedades que se cometen en el gobierno venezolano. Planes de desestabilización en Colombia y un falso positivo. Mauricio, entre estas dos versiones se mueve todo este caso Pino, que por cierto ha desatado una avalancha de voces de un lado y otro en las redes sociales, donde se ha movido muy fuerte durante todo el día desde que se conoció la decisión. Pero lo cierto es que la resolución de Migración Colombia pues sí habla de algo que es muy serio y que es muy delicado. Dicen tener pruebas de actividades del señor Pino que atentarían contra la seguridad nacional. Y eso aquí y en Cafarnaúm debe estar por encima de cualquier otra cosa para los estados. Paula, en todo caso yo creo que usted hace bien al arrancar esta introducción mencionando los dos extremos. O un falso positivo, pues son palabras de la doctora Flores, no son palabras nuestras, es decir, un caso mal sustentado. O, en caso contrario, una persona que verdaderamente atenta contra la seguridad nacional. Un par de observaciones, bueno, además en un caso que concita la atención de todo el mundo, ¿no? Porque imagínese usted dos temas explosivos como relaciones con Venezuela, número uno, y la Colombia Humana y el movimiento de Gustavo Petro y la Izquierda Unida, número dos, diciendo que el sistema y el gobierno están cometiendo arbitrariedades. Eso es una bomba noticiosa aquí en Cafarnaúm. Y además de eso, una bomba de tipo político. Pero dos observaciones previas para tratar de poner un poco en contexto este dilema en el que se encuentra la opinión pública diciendo cuál de las dos opciones será. La primera aclaración, no era funcionario diplomático. Ustedes oían a la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, estableciendo una diferencia clara entre la expulsión de este ciudadano Carlos Pino, por un lado, y el hecho de que de Venezuela hubieran deportado al cónsul colombiano en Venezuela, el doctor Pérez. Él es funcionario diplomático, el doctor Pérez, y por lo tanto debería tener una inmunidad diplomática que evitara que cometieran esas arbitrariedades con él. El señor Carlos Pino era contratista de la Embajada de Venezuela, es decir, no tenía inmunidad diplomática, no tenía estatus diplomático y corría con la suerte con que puede correr cualquier persona del extranjero que está en Colombia. ¿Cuál es esa suerte? Lo decía Paula en la primera nota. Decía, en Colombia, lo decía Christian Kruger de Migración Colombia, se han expulsado hasta el momento, este año, más de 1.500 personas. No quiero decir con eso que sea que las 1.500 sean justificadas, injustificadas, no vamos a entrar en esa discusión porque no tengo los elementos de juicio, pero no es algo excepcional y que la hayan agarrado contra el señor Pino y que ese sea el único caso. 1.500 personas expulsadas en el último año. En este caso concreto, y esta es la segunda aclaración, no es el doctor Kruger el que termina diciendo yo decido quién se queda aquí y quién no se queda aquí. Él había recibido el día anterior, Migración Colombia, un informe de inteligencia que señalaba que el señor Pino es una amenaza o era una amenaza para la seguridad nacional. En cosas que van desde temas relativamente simples, como merodear los campamentos de venezolanos, de migrantes venezolanos en Bogotá, tratando de ofrecer, todo esto es hipotético, tratando de ofrecer plata para que se devolvieran para Venezuela, para hacer aquel
el acto magnánimo de Nicolás Maduro de decir, ya se están devolviendo de dónde vienen los migrantes, hasta cosas tan graves como estar verdaderamente haciendo inteligencia contra el gobierno colombiano y contra el sistema político colombiano. De una manera u otra, ese informe de inteligencia no lo vamos a conocer muy seguramente porque es un informe secreto y por lo tanto las causales para haberlo expulsado van a quedar por lo menos durante un buen tiempo ocultas para la opinión pública. Con el inmenso antecedente de haber sido capturado en el año 1999 en un campamento de las FARC y un caso que nunca fue resuelto sino que precluyó porque se pasó el tiempo por encima hasta que volvió a reaparecer el señor Pino en este momento. Un tema que seguramente no va a acabar aquí. Ven ustedes la izquierda unida de todos los colores en Colombia contra la decisión y por otra parte la certeza aparente del gobierno colombiano de decir aquí obramos bien y espérense ustedes a que siga reaccionando Nicolás Maduro que ya por lo menos nos echó al cónsul de manera totalmente arbitraria.